Bienvenidos a esta tercera entrega de la clase ministerial de bibliología, avanzando un poco más en el programa que tenemos para este semestre. En esta ocasión estaremos tratando dos temas que son sencillos pero a la vez bastante importantes en la doctrina de la Biblia. Primero estaremos observando la estructura de la Biblia, es decir, las partes en las que se divide, la forma en la que se divide, las razones hasta cierto punto de su división. No estaremos viendo la historia de la forma en la que se estructuró la Biblia, sino nos iremos directamente a la estructura de la traducción también de nuestra Biblia. Debemos de recordar que nosotros, la Biblia que usamos, la Reina Valera 1960, es una traducción al español de la Biblia original. Por tanto, la estructura que encontramos en nuestra traducción no va a ser necesariamente la misma estructura que se encuentra en el Antiguo Testamento y tampoco en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento fue estructurado ya en base al conocimiento que se tenía del Antiguo Testamento, la manera en la que se había también a su vez acomodado, que se había estructurado precisamente, y de allí el que no haya diferencia básicamente en ninguna traducción de la Biblia, que no haya ninguna diferencia de ningún original, la estructura que tiene el Nuevo Testamento. En su pantalla aparece en este momento esta manera bastante interesante, novedosa de alguna manera, de organizar los libros de la Biblia, que es a manera de una tabla de los elementos. Así como se organizaron los elementos, dándoles ciertos valores, bueno, pues se ha hecho también de igual manera con la Biblia, de tal manera que pueda ser más fácil la identificación de las partes en las cuales está dividida, está estructurada toda la Escritura. Debemos de notar en esta imagen, primeramente, que la gran división, la primera gran división que hay en la Biblia es entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cabe señalar que la palabra testamento no es la más adecuada, no es la más propia. La mejor palabra que puede describir esta división sería el antiguo pacto, el de Moisés con el pueblo de Israel, dado por ángeles, la ley, y el nuevo pacto hecho en la sangre de Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. De tal manera que sí es propio decir el antiguo pacto y el nuevo pacto, pero en algún momento dado de la historia, hace ya algunos siglos, alguien decidió de alguna manera unilateral pues ponerle testamento, y de esa manera se extendió el uso de la palabra testamento en los diferentes idiomas a los cuales ha sido traducida la Biblia, y que se perpetuó, se guardó, se quedó esta expresión, el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que en realidad, insisto, se refiere al Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El pacto de la ley, el antiguo, que se dio por concluido, y el Nuevo Pacto en la sangre de Jesucristo, por gracia, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la Biblia. Al observar esta división, entonces notamos que hay 39 libros que forman parte del Antiguo Testamento, mientras que 27 libros formarán parte del Nuevo Testamento. En este apartado no estaremos tratando los libros deuterocanónicos, eso lo vamos a observar en el siguiente punto, acerca de la canonicidad de la Biblia, de los libros que pertenecen al canon, canónigos, y en ese apartado estaremos tratando estos libros deuterocanónicos,
En este momento, al observar la estructura de la Biblia, notaremos solamente aquellos libros que forman parte de la misma. 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. La extensión del Antiguo Testamento es mucho más amplia que la extensión del Nuevo Testamento. Quizás esta extensión se deba en parte a que el Antiguo Testamento en lo general es un libro o son libros históricos. Si bien están los proféticos, están los poéticos, pues debemos de notar que en general el Antiguo Testamento contiene la historia, y la historia es y requiere más espacio que la exposición de la doctrina, que la exposición de la enseñanza que en el Nuevo Testamento se da. Si bien los primeros 5 libros del Nuevo Testamento pudieran ser considerados en un momento dado como históricos, al leerlos notaremos que no tienen ese interés histórico, sino de la presentación. Por eso es que la división no son libros históricos del Nuevo Testamento, porque en realidad los evangelios no nos van a presentar momentos importantes o que nosotros consideraríamos importantes o que la historia misma consideraría importante, como la niñez, la juventud, la adolescencia del Señor Jesucristo, puesto que los evangelios no tienen el propósito de ser biográficos ni históricos acerca del Señor Jesucristo, sino de la obra que Él vino a realizar, el evangelio mismo. Es decir, la buena noticia de que el Hijo de Dios murió en la cruz para la salvación de nuestras almas. Volviendo entonces a esta división, debemos de notar también que todos los libros del Antiguo Testamento básicamente fueron escritos en hebreo, en algunas porciones en arameo. ¿Por qué hay algunas porciones en arameo? Bueno, esas porciones de arameo se deberá a que era la lengua hablada por los caldeos y por muchos habitantes del oriente. Israel va a ser llevado cautivo, Judá en este caso, el reino del sur va a ser llevado cautivo a Babilonia, y en Babilonia se hablaba el arameo, lengua que los hijos que nacieron allí tuvieron que adoptar, y que va también a llevar al punto en el cual el hebreo va a desaparecer del uso cotidiano y va a ser el arameo la lengua básicamente oficial. El Señor Jesucristo hablaba el arameo, mientras que el hebreo va a continuar como una lengua de estudio de la Biblia. El Nuevo Testamento, por otro lado, es escrito también en griego, es escrito en griego, y algunas palabras, algunas frases serán todavía en arameo. El griego que va a ser usado en el Nuevo Testamento es conocido como el griego koiné, o el griego que hablaba el pueblo, que el griego de uso normal. Este uso del griego koiné, o del griego que se usaba de manera popular, que se usaba de manera normal, no era un griego culto, se debe al hecho de que la Biblia está escrita para el pueblo, para la gente, para que pueda ser leído y entendido por cualquiera que abra sus páginas, y que está escrito en un lenguaje normal, ordinario, común, para poder ser entendido. Vayamos ahora al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento puede dividirse de muchas maneras, de muchas formas. Se puede dividir por autores, se puede dividir por fechas de escritura, se puede dividir por temas, se puede dividir, como en este caso ocurre, en 5 partes principales. Lo que sería en su ilustración los primeros 5 libros,
que están en rosa. Si usted observa, hay algunos datos en cada uno de estos cuadros, si usted quiere ampliar su imagen. Y allí se nos presenta el autor en la parte baja, la abreviatura del libro, G es Génesis, X es Éxodo, LV es Levítico, NU es Números y DT es Deuteronomio. Estos nombres que actualmente usamos para los libros no necesariamente son los nombres de los libros originales. De hecho, originalmente no hubo ninguna intención de ponerle nombres a los libros. El Deuteronomio, por ejemplo, la segunda ley, son nombres, al igual que los demás, son nombres que van a ser dados luego de que se lleva a cabo la traducción de los 70, de la Septuaginta. Cuando se traduce el Antiguo Testamento del hebreo al griego, entonces es donde se les van a dar estos nombres. Originalmente, Moisés escribió 5 rollos. Debido a la extensión de su escritura y debido también a cuestiones prácticas, fue necesario que lo que Moisés escribió se dividiera en 5 rollos. De tal manera que el nombre de cada rollo, como fue identificado después por el pueblo de Dios, era básicamente las primeras palabras de cada rollo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, el primer libro va a ser conocido en hebreo como en el principio. Y de esa manera va a suceder lo mismo con Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Insisto, una vez que se lleva a cabo la traducción del Antiguo Testamento al griego, se le van a dar nombres a estos rollos, se les va a denominar ya más propiamente como algo cercano a un libro. Recuerde usted también que el término libro se refiere al encuadernado, a la manera en la cual el escrito se encontraba. En un rollo normalmente solamente iba escrito por un lado el texto, cuando iba escrito por los dos lados tenía otro nombre, pero básicamente el nombre libro tiene que ver con la manera en la cual se encuadernó. Esta división está hecha de la manera más sencilla, más práctica, en 5 partes. La parte que usted observa, esta parte rosa, se conoce como el Pentateuco. Penta, 5, y Tateuco tendría que ver con rollos. 5 rollos, que también de una manera práctica en el español podría traducirse y señalarse como 5 libros, cuyo autor es Moisés. Le señalaba también que en cada uno de estos cuadros, en la parte superior, van a aparecer el número de capítulos que tiene la Biblia y el año en que aproximadamente fue escrito. Bueno, la segunda parte en la que se divide el Antiguo Testamento son los libros históricos y aparecen azul aquí en la imagen que usted está viendo de los libros de la Biblia. Debo señalar que fue tomada de internet, yo no lo desarrollé, sino que lo pude encontrar en internet. Bueno, los libros históricos empiezan desde Josué y terminan con Esther, el libro de Esther. Y básicamente pues nos cuenta la historia desde Josué, cuando introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida, y nos va a contar la historia hasta, primero que nada, hasta la deportación. De hecho, Esdras y Nehemías pertenecen al regreso del pueblo de Dios a la tierra prometida después de 70 años de exilio en Babilonia y en algunos otros lugares, según era conquistado Babilonia por los medos, los persas, y eran llevados a otra capital. Se nos va a contar esta historia hasta Esther. Esther no es posterior a Esdras y Nehemías. Esther
se encuentra en esta porción del cautiverio y lo que sucede a veces es que hay un poco de confusión respecto a una línea de tiempo, pero esta línea de tiempo iría desde Josué hasta el segundo libro de los Reyes, porque los dos libros de Crónicas son una recapitulación, son una interpretación de la historia. Si usted ha leído los dos libros de las Crónicas, ya no se nos habla de los reyes del norte, no se vuelven a mencionar los reyes del norte y los desastres espirituales van a ser vistos desde un punto de vista doctrinal, desde un punto de vista hacia el pasado y la interpretación del pasado. Esdras y Nehemías pertenecen al post-exilio, el regreso, la reconstrucción del templo, de los muros de Jerusalén, y Esther pertenece al tiempo de la deportación. Muy bien, luego de esta división se van a encontrar lo que se conoce como los libros poéticos y que algunos estudiosos de la Biblia dividen en poéticos y sapienciales. No hay ningún problema en que nosotros se pueda dividir así o que los mantengamos unidos, porque en realidad y efectivamente estos 5 libros son poéticos, pero también algunos de ellos son sapienciales. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares forman parte de esta sección bien definida de la Escritura, pero no breve. Luego vendrán los libros proféticos y si bien todos los libros proféticos pueden ser se pueden colocar en una sola división, en este caso se dividen en dos: los profetas mayores y los profetas menores. No tiene que ver con su importancia de ninguna manera, porque tienen la misma importancia. Esto es fundamental cuando hemos dicho que toda la escritura es inspirada por Dios y que no recae en el lector determinar qué es lo más valioso y qué es lo menos valioso, puesto que todo es valioso. Pero la división se debe a la extensión del libro. Isaías, con sus 66 capítulos, es muy amplio, es el libro profético más amplio, seguido en ese orden por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Debemos de notar que Lamentaciones debería de estar en los libros poéticos, pero debido a que eso no se hizo desde la traducción, sino que Lamentaciones estuvo junto con Jeremías, y se ha perpetuado, bueno, Lamentaciones ha permanecido allí al lado de Jeremías, anterior a Ezequiel, pero estrictamente Lamentaciones es un libro poético con sus lamentaciones por la deportación del pueblo de Judá, del reino del sur, no del norte. Luego vienen los profetas menores, que van desde Oseas hasta Malaquías, y tiene que ver con su extensión. Estamos hablando de libros proféticos que no abarcan ni una página, pero que al ser inspirados tienen la misma importancia que el resto de toda la Escritura. Y esta división de los profetas menores es la más amplia del Antiguo Testamento. Muy bien, aparte de existir una división obvia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por el pacto y la base en la cual todo esto va a funcionar, también, y el idioma incluso en el que es escrito, hay una división también que es sumamente importante y se debe a los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Es decir, se acabó la inspiración, se detuvo la inspiración durante todos estos años, 400 años de silencio.
No hubo inspiración. Quienes llegaron a profetizar lo hicieron usando ya los textos del Antiguo Testamento y nadie más se levantó para escribir. La escritura, de hecho, la inspiración, va a surgir hasta Santiago. Santiago o Jacobo es el primer libro que se va a escribir del Nuevo Testamento. Y se va a estar escribiendo alrededor del año 49-52 de nuestra era. Por tanto, estos 400 años de silencio van desde Malaquías hasta Santiago. No van de Malaquías al nacimiento del Señor Jesucristo, porque no hubo ninguna escritura de un nuevo libro desde Malaquías hasta Santiago. Si bien tenemos a Juan el Bautista apareciendo como profeta en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista no fue usado para la inspiración de la palabra de Dios, sino que fue usado como profeta y por supuesto como precursor del Señor Jesucristo. Las divisiones del Nuevo Testamento se van a llevar a cabo, se van a realizar básicamente de una forma natural. Cuando empecemos a estudiar el canon del Nuevo Testamento, notaremos que fue retroactivo. Es decir, que cuando las iglesias se van a reunir para determinar cuáles libros son inspirados y no, lo van a hacer hacia el pasado. Es decir, no van a tomar los libros que están al presente, van a escoger de entre ellos, sino simplemente van a mirar hacia atrás y se van a dar cuenta que hay reglas, que hay principios fundamentales y que son muy importantes observar en cuanto a los libros que forman el Nuevo Testamento. 4 evangelios en su imagen están escritos en verde y que la abreviatura realmente varía de algunos a otros. En este caso, en esta tabla, no hay ninguna que tenga 3 letras. Algunos abrevian algunos libros con 3 letras, pero como puede ver, no es necesario. Los 4 evangelios no están en el orden en el que fueron escritos, no tienen un orden cronológico, sino nuevamente tienen un orden, pareciera que es por extensión, pero parece ser que es como alguien en algún momento los acomodó y los demás así siguieron. En la segunda parte son los libros históricos, solamente hay un libro histórico, es el libro de Hechos, y que sí está estructurado de una manera histórica. Lucas es el autor del libro de los Hechos y va a contarnos la historia de la expansión de la iglesia. Hay quienes se preguntan y dicen ¿por qué no aparecen otros apóstoles? Hay varias razones. Humanamente, porque no se les pudo seguir la pista a algunos apóstoles por parte de Lucas y de las fuentes que Lucas tenía. La otra es que la expansión de la iglesia por parte del apóstol Pablo es tan importante y fundamental que es lo que Dios quiso que apareciera allí. Cómo llevó el evangelio, cómo formó un equipo para poder ir a presentar el evangelio, cómo lo hizo, cómo empezaban las iglesias. Todo esto es fundamental para el Señor que nosotros lo sepamos. Y desde el punto de vista de la inspiración, todo lo demás no es tan importante como para aparecer en las Escrituras. Si bien los demás apóstoles también se tiene alguna referencia histórica que viajaron al norte de África, algunos más en dirección al este, a Asia, y que sí llevaron a cabo alguna obra evangelística en estos lugares, pero Dios le bastó para que nosotros pudiéramos hacer la obra con el libro de Hechos, que se puede dividir en 2 grandes partes, la sección que pertenecería a Pedro y la sección
que pertenecería al apóstol Pablo. Luego vendrán las epístolas paulinas, estas epístolas paulinas que van desde Romanos hasta Filemón, pues se debe a que fueron escritas por el apóstol Pablo y se encuentran por extensión. Romanos, el libro más extenso que escribió, o la carta más extensa que escribió el apóstol Pablo, hasta Filemón, la más breve. Cargados de doctrina, de una manera fácil de leer, bien estructuradas cada una de estas cartas o epístolas, tienen un autor bien definido, Pablo, y también tienen destinatarios bien definidos. En general, las iglesias. Cuando vemos nosotros Gálatas, se refiere a las primeras 3 iglesias que fundó en su primer viaje misionero, que después van a verse gravemente influenciadas por los legalistas que intentarán pues que guarden la ley. Luego tenemos lo que se conoce como las epístolas universales y que va desde Hebreos hasta Judas. Allí se va a encontrar el único libro del Nuevo Testamento del que se desconoce el autor, y es el libro de los Hebreos. Cuando veamos canonicidad notaremos por qué, a pesar de que se desconocía el autor del libro de los Hebreos, fue incluido en el canon. Y bueno, el contenido es obvio, ¿no? Finalmente se encuentra una última sección que también está formada por un solo libro, y serían los libros proféticos o incluso apocalípticos. Esta división, como quiera que sea, se refiere al único libro estrictamente profético. Si bien las cartas del apóstol Pablo y las epístolas universales contienen profecías, Apocalipsis es estrictamente un libro profético, apocalíptico, es decir, nos va a señalar, nos va a revelar. La palabra apocalipsis significa revelación, y nos va a mostrar, nos va a revelar lo que va a ocurrir en el futuro. Apocalipsis nos va a presentar en su primera sección la historia de la iglesia a través de las 7 iglesias de Asia, y luego al término de la historia de la iglesia nos va a presentar la gran tribulación hasta el milenio y la eternidad en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Bueno, una vez que uno ha comprendido esta división a grandes rasgos, también debemos de observar algunos datos más. Por ejemplo, se nos señala que la Biblia tiene 1189 capítulos. La división de capítulos es hasta cierto punto reciente, y se debió a la necesidad de poder encontrar en un libro tan vasto como es la Biblia, tan amplio, tan grande, poder encontrar algunas porciones más específicas. El hecho de que la Biblia esté dividida en 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, ya facilitaba su ubicación. Busque, por ejemplo, en el libro de Juan, la porción donde el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Por ejemplo, pues requeriría para su ubicación de un conocimiento mucho más estrecho, mucho más estrecho en el sentido de específico, pero amplio en el sentido de conocer el libro de Juan para poder ir allá. Pero al dividirse en capítulos, eso todavía permite que simplemente se dijera, vamos a leer el capítulo 10 de Juan. Posteriormente fue dividido en versículos. La Biblia tiene 31.103 versículos. 102 dice aquí, hay algunas diferencias, pero 31.102, 31.103 está dentro de ese rango. Si usted quiere leer la Biblia y contar los versículos, bien puede. Pero esta división en versículos se lleva a cabo también
por la necesidad de encontrar porciones breves en la vastedad, en este mar inmenso que es la Biblia. Así es que al tener el libro, el capítulo y el versículo, se hacía indispensable, se facilitaba, quiero decir, la ubicación de cualquier porción breve de la Biblia. También la versión Reina Valera se nos dice incluso cuántas palabras tiene. La versión Reina Valera tiene 773.693 palabras, que es lo que a nosotros nos corresponde. ¿Quiénes tradujeron la Biblia? Un dato también muy importante que estaremos observando en el último apartado de bibliología, pues a nuestra Biblia Reina Valera fue traducida primero originalmente por Casiodoro de Reina en 1569, es traducida la Biblia al español basándose en el Textus Receptus que se había establecido por olvidé su nombre, de Rotterdam, siempre olvido el nombre de este personaje, ya lo veremos más adelante, pero en traducciones, pero es traducida por él, luego revisada por Cipriano de Valera. A la Biblia de Casiodoro de Reina, en su portada, tenía un oso tratando de tomar miel de un árbol y se conoció como la Biblia del oso, de 1569. Luego, Cipriano de Valera la va a revisar, le va a hacer algunos arreglos y en su portada va a poner a una persona vertiendo agua con un cántaro y va a ser conocida como la Biblia del cántaro. Insisto, esta información pertenece más a la última sección de la Biblia. En cuanto a la estructura, ¿verdad? En cuanto a la estructura de la Biblia, esto es en lo general lo que usted necesita saber, conocer, para poder en un momento dado, a la hora de explicarle a alguien más sobre la Biblia, esto es lo que usted necesita saber. Por eso, todo este tiempo ha tenido frente a usted esta imagen. En cuanto al canon del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, debemos de empezar por comprender lo que significa la palabra canon. La palabra canon viene del griego canon, que era un instrumento de medición, normalmente una caña. Era usada una caña, puesto que el tronco de una caña forma ciertos nudos a una distancia aproximadamente semejante. De ahí que los antiguos, necesitando una medida estándar, pues se usaran las cañas y que a la larga se estandarizara como un instrumento de medición. Nosotros podemos notar en la Biblia algunas medidas, como el codo, la distancia que iba exactamente del codo de una persona adulta a la punta del dedo, pero aún así no eran medidas exactas. El pie, usado todavía en los Estados Unidos, originalmente tenía que ver con la medida de un pie, del pie de un ser humano, pero sabemos que hay diferentes tamaños, y de ahí también la pulgada, que también tiene que ver con el tamaño de la mano, del pulgar de una persona, pero que vinieron a ser medidas y con el paso del tiempo medidas exactas. Para Israel, el canon, la palabra canon, vino a significar credos, es decir, que para el pueblo hebreo, para el pueblo de Dios, el canon, la palabra canon se refería a lo que ellos creían, sus creencias, las creencias que tenían, como la unicidad de Dios, como la inspiración de la Biblia, como la ley. Bueno, para ellos, eran parte de su canon, de su credo. Pero en el siglo IV, ya de nuestro tiempo,
empezó a ser ya usada para la lista de libros aceptados como inspirados por Dios. Esta palabra canon va a empezar entonces a usarse como referencia a los libros que eran inspirados por Dios, es decir, el canon del Antiguo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, los libros que dan la medida, el tamaño, que cumplen con los requisitos o que llenan las demandas que la misma Escritura va a estipular para formar parte. Debemos entender un poco de la historia del canon. Primero que nada, debemos de trasladarnos al momento en el cual básicamente no hay ningún escrito que sea considerado palabra de Dios. Esto va a ocurrir hasta Moisés. Moisés que va a hablar cara a cara con Dios, Moisés que va a sacar al pueblo de Egipto, Moisés que va a recibir de Dios las tablas de la ley, Moisés el caudillo, el profeta, el líder, el ejemplo, Moisés, va a escribir, guiado por Dios, inspirado por Dios, los primeros 5 libros, los primeros 5 rollos jamás escritos. Debió de haberlos escrito sobre piel de algún animal o, lo más todavía más probable, sobre papiro. De tal manera que estos escritos de Moisés, empezando por el origen, las primeras cosas, podemos notar en esto un equilibrio, por así decirlo, entre Génesis y Apocalipsis. Dios va a revelarle a Juan el futuro y en lo personal creo que Dios le reveló a Moisés el pasado, siendo la centralidad de todo esto el Señor Jesucristo. Estos libros, estos rollos que Moisés va a escribir, van a ser tenidos como algo al principio sumamente importante, pero cuando los mismos libros demandan ser leídos, los mismos rollos demandan ser leídos y contienen palabra de Dios, eso extiende, es decir, cuando digo que contienen, me refiero al hecho de que hay porciones dictadas directamente por Dios. Hay porciones escritas, como sería el decálogo, los 10 mandamientos que le fueron dados a Moisés, fueron escritos por el dedo de Dios en piedras que fueron colocadas en el arca, pero que ahora, al ser escritas, se lleva a cabo la inspiración, pues no cabe duda de que eso es palabra de Dios y que por tanto, al leerse todo el rollo, se entiende también que eso es palabra de Dios. Los primeros 5 rollos, el Pentateuco, va a ser tenido como palabra de Dios, como efectivamente lo es, y que va a sentar las bases para los posteriores escritos. ¿Quién lo escribió? ¿Cuál es el contenido? Y quiénes son también los destinatarios y algunos otros pasos o detalles o cuestiones importantes para valorar qué libro podía formar parte del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. También debemos de entender, en el caso del Nuevo Testamento, que no había cientos de personas escribiendo cientos de libros referentes al Señor Jesucristo o al cristianismo. Al principio, todos vieron el cristianismo como una secta del judaísmo. Eran en su inmensa o en su total mayoría, por decirlo de otra manera, judíos los que formaban la iglesia de Jerusalén eran solamente judíos. La mayoría de las iglesias estaban formadas por judíos, pero con el tiempo el número de gentiles va a aumentar a tal grado que en la mayoría de las iglesias, después de algunos siglos, ya no había judíos, sino solamente gentiles. También es muy importante notar que eran perseguidos. Los cristianos eran perseguidos
en un principio por los mismos judíos y luego por el Imperio Romano, y que no había una cantidad importante de gente escribiendo sobre una secta que en ese momento a nadie le importaba. No había una gran cantidad de gente escribiendo sobre un grupo que era perseguido, sino que quienes escribían eran efectivamente a quienes les interesaba. No hace mucho tiempo aparecía por ahí con mucho bombo y platillo la aparición del Evangelio, el Evangelio prohibido de Judas, pero estamos hablando de un escrito del siglo IV, estamos hablando del 350, del 300 y algo, cuando este libro es escrito, y que a esa distancia de básicamente 3 siglos de los acontecimientos carece de relevancia, carece de importancia, carece de trascendencia, inclusive histórica. Bueno, actualmente la palabra canon se usa para referirse a los libros que forman la Biblia. En este momento aparece ante ustedes en la pantalla los apuntes que usted debe tomar de esta primera parte del significado de canon. La palabra, le comentaba que la palabra canon viene de una raíz que significa caña y que pues se utilizó como una medida, pero que con el tiempo se usó para los escritos que formarían parte o forman parte de la Biblia. De allí, que haya algunos libros llamados deuterocanónicos. Ahora vamos a la segunda parte acerca de la autoridad del texto. Es decir, que el canon, formar parte del canon, implica que el texto tenga autoridad, sea autoritativo, tenga la autoridad de ser llamada palabra de Dios. Y la autoridad del texto procede, primero que nada, porque han sido inspiradas por Dios. Lo importante, lo básico del canon tiene que ver con que el escrito haya sido inspirado por Dios. Pero debo de insistir en el hecho de que esta inspiración no fue el resultado de un grupo de hombres, 4, 5, 20, 70, 100 o 1000, que se sentaron y dijeron, vamos nosotros a determinar qué es inspirado y qué no. Eso nunca ocurrió, eso no sucedió. Para cuando las iglesias se reúnen para determinar la inspiración, para determinar el canon, es porque básicamente el canon ya está formado, el canon ya está básicamente definido y fue definido por las mismas congregaciones, las mismas iglesias. La autoridad del texto, la canonicidad del texto, primero tenía que ver con la inspiración de Dios. La segunda, por los hombres que fueron los hombres que fueron escogidos para llevar a cabo los escritos. De allí que se haga fundamental, muy importante, quién escribió cada uno de estos libros. El tercer elemento es porque están acreditadas por los que primero las recibieron. Entendamos un poco el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Santiago o Jacobo, el hermano del Señor, escribe esta carta a los creyentes, específicamente a los creyentes en ese momento. La mayoría son judíos, la inmensa mayoría, y les escribe esta carta para que solucionar y enfrentar una serie de situaciones prácticas y algunas doctrinales. Por ejemplo, el que estuvieran haciendo diferencia entre ricos y pobres en las iglesias. Eso no debería de ser. El estar tratando bien a los ricos y mal a los pobres, el que no tuvieran control sobre su lengua, sobre sus palabras, el que fácilmente se les fuera la lengua y otra serie de circunstancias, de situaciones allí que él está enfrentando. Y bueno,
nada más y nada menos que quien escribió esa carta es hermano del Señor Jesucristo, pastor de la iglesia de Jerusalén y uno de los personajes más importantes y fundamentales de la iglesia de Jerusalén en sus inicios. Entonces, ¿quién lo escribió? Las iglesias que recibieron estas cartas las van a compartir con otras iglesias y se van a dar cuenta de su valor y de su importancia. Luego les va a llegar el Evangelio de Marcos, luego les va a llegar alguna carta de Pablo, Romanos, Corintios, y cada iglesia fue acumulando estos escritos básicamente hasta llegar a los 27 actuales que nosotros tenemos. La autoridad también del texto es porque han sido autenticadas por el Señor Jesucristo. Esto en lo que refiere al Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo básicamente, el Señor Jesucristo citó todos los libros del Antiguo Testamento. Por lo menos todas las secciones en las que nosotros dividimos. El Señor Jesucristo usó y ratificó y señaló que era palabra de Dios el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Todos fueron ratificados por el Señor Jesucristo. También la autoridad del texto depende o se sustenta en el hecho de que fueron recibidos, transmitidos y atestiguados por los profetas, en el caso del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento por los apóstoles o los padres de la iglesia. También la autoridad del texto radica en que fueron empleadas o son empleadas, quiero decir, por el Espíritu Santo, por Dios el Espíritu Santo. Dice claramente la Escritura que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero para esto necesitamos nosotros usar la palabra de Dios que el Espíritu Santo también a la vez inspiró. Recuerde, la inspiración está ligada total y completamente con el Espíritu Santo. La autoridad del texto también radica en que ésta verifica y satisface todo lo que dice ser. Si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, veremos los resultados, veremos las consecuencias de hacer lo que la Biblia dice y también podremos nosotros ver y observar las consecuencias de no hacer lo que la Biblia nos dice. Así es que en la autoridad del texto canónico radica básicamente en estas razones, en estas verdades que acabamos de señalar. Ahora, terminemos aquí la clase, iremos más adelante con la clase, pero es importante que le señale yo su primer tarea y que deberá de entregar el domingo durante los horarios de servicios que hay en la iglesia el próximo 9 de septiembre, si mal no recuerdo, si estoy mal en la fecha, verifique usted en el video de presentación de la clase. La primera tarea es que usted debe de escribir su propia definición de lo que es inspiración, su definición de lo que es la inspiración de la Biblia. Se dieron los pasajes principales, se explicaron los versículos primordiales y ahora le resta a usted escribir su propia definición que deberá de ser entregada, insisto, en la fecha señalada. Para aquellos que están siguiendo nuestras clases solamente por internet y no pueden entregarnos el escrito, lo pueden mandar y solamente aquellos que están en esta circunstancia lo pueden enviar al correo electrónico y estaré verificando que ese correo electrónico haya sido enviado en la fecha en la que se estipula la entrega de la primera tarea de esta materia de bibliología. Le animamos a estudiar y a repasar cada uno de los puntos que hemos tratado, la estructura de la Biblia, la canonicidad de la Biblia, la autoridad de la Escritura, para poder luego estar abundando en la confiabilidad del texto. ¿Qué tanto podemos nosotros confiar en que en nuestras manos tenemos la Biblia? Sí, por un lado tiene que ver la inspiración, por otro lado
tiene que ver la transmisión, la canonicidad, pero finalmente tendrá que ver también la traducción. Y esto lo estaremos viendo en la siguiente clase. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.